unidad de tiempo, que generalmente lo ponemos en un minuto. Entonces, la cantidad de sangre que el corazón tiene que hacer circular en todo el sistema circulatorio es más o menos un volumen, 5 litros, que es lo que tenemos en sangre, nuestro volumen, 5 litros que se tiene que movilizar en un minuto a través de todo este sistema circulatorio. Pues bien, entonces, la sangre no es pues como el agua, que se puede mover fácilmente. La sangre tiene una serie de elementos en su interior y la sangre viene a ser un fluido. Como fluido uno tiene que entender que hay dos tipos de fluidos. Uno es el fluido ideal, que es el que nosotros no tenemos. El fluido ideal es crear condiciones en donde este fluido se va a movilizar y no va a tener fuerzas que se opongan a que se mueva. Eso no es real. Por eso se llama que esto es un fluido ideal, que se puede utilizar para cuestiones experimentales. Lo que sí vamos a tener, los fluidos reales son aquellos que cuando se mueven hay resistencias que se oponen al libre movimiento de estos líquidos. Entonces nosotros lo que más vamos a ver son líquidos que son reales o fluidos que son reales. A la vez, estos fluidos o estos líquidos reales se pueden comportar de dos maneras: los que son homogéneos o newtonianos y los que no lo son, o heterogéneos. ¿Qué significa el homogéneo, no? El homogéneo es que nosotros vamos a tener un fluido cuya viscosidad, cuyas características se van a mantener constantes. No va a haber variación de los elementos que tenemos en ese fluido, en ese líquido. Por ejemplo, nosotros podemos movilizar agua y el agua pues no va a cambiar en sus características. O los electrolitos también que se pueden movilizar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos, en el caso de la sangre, un fluido en donde sus características de viscosidad pueden variar. Un paciente puede tener anemia, otro paciente puede tener poliglobulia. Entonces la característica de la sangre no es homogénea, es heterogénea. Entonces lo que nosotros vamos a tener en la sangre son fluidos que son heterogéneos, reales, pero que no son homogéneos, son heterogéneos, porque tienden a ser variaciones que pueden suceder en el organismo bajo ciertas circunstancias. Pues bien, por otro lado, estos fluidos, estos líquidos que se van a movilizar, lo pueden hacer bajo dos formas, lo que se llama el flujo laminar, o cuando ya el flujo se va a volver turbulento. La sangre, cuando se mueve, cuando se desplaza, normalmente a través de los vasos sanguíneos, lo va a hacer bajo la forma laminar. ¿Eso qué significa? Que los vasos sanguíneos le va a generar una resistencia que va a ser variable. Lo que está más cerca de las paredes del vaso, lo que está más cerca con el endotelio, la pared del vaso le va a generar mayor resistencia conforme esté más cerca de la pared. Pero conforme nos vamos alejando de la pared y nos vamos dirigiendo hacia el centro del vaso sanguíneo, la resistencia es menor. De tal forma que en los extremos, en este caso del diagrama, en estos extremos, hay una resistencia que en teoría, no sucede en nuestro organismo, en teoría, la velocidad de la sangre que está en contacto con el endotelio debería ser 0. Eso puede pasar en un tubo experimental, en un tubo de vidrio, en donde el líquido que está en contacto con la pared, la velocidad va a ser 0. Eso es teoría. En el caso de nosotros, el endotelio siempre está en movimiento y eso genera que la sangre también esté en movimiento. Entonces, si bien la velocidad en estos puntos donde estamos en los extremos en contacto con el endotelio, teóricamente va a ser 0. En la práctica sabemos que no es, será cercano a 0, pero no es 0. Entonces vean ustedes que conforme la sangre se va moviendo, la zona que está más cercana hacia la pared del vaso, allí hay mayor resistencia y por lo tanto ahí la velocidad va a ser mucho menor. Pero conforme nos vamos dirigiendo hacia el centro, lo que vamos viendo es que la velocidad empieza a avanzar.
No sé si se habrán percatado, pero por ejemplo, cuando uno ve el río avanzar, el río avanza más por el centro, ¿no? El centro le ejerce menos resistencia y por ahí va pues el agua con mayor velocidad, mientras que conforme nos vamos yendo a los extremos, la velocidad va a disminuir. Eso mismo pasa a este nivel. Y entonces, si nosotros lo vemos, este flujo va a generar láminas, por así decirlo, se llama flujo laminar. Las que están más cercanas a la pared, prácticamente, acá la velocidad en teoría, en forma experimental, sería cero. Y conforme nos vamos dirigiendo hacia el centro, la velocidad aumenta por ambos extremos. Entonces vamos a tener una lámina, por decir, un flujo laminar con muy poca velocidad. Conforme nos vamos dirigiendo al centro, va a haber otra lámina, ¿no?, que está con una mayor velocidad, y poco a poco nos vamos dirigiendo hacia el centro, donde la velocidad es mayor. Y entonces lo que se va a dibujar es esta imagen prácticamente de un avance convexo parabólico. El centro avanza más rápido y los extremos más lentos. Eso es lo que se llama el flujo laminar. Son varias láminas, en el centro más rápido, en los extremos más lentos. Y si yo lo quiero ver en forma transversal, esto es lo que yo voy a ver. Lo que está más en el extremo y lo que está en el centro, por así decir, van dibujando láminas que conforme nos vamos dirigiendo hacia el centro, la velocidad aumenta, y conforme nos vamos dirigiendo a los extremos, lo que va a estar en contacto con la pared, la velocidad va a ser muy cercana a cero. Entonces, eso es el flujo que nosotros tenemos normalmente en nuestros vasos sanguíneos. Sin embargo, la sangre cuando avanza puede generar turbulencia, como se muestra acá. Puede haber turbulencias bajo ciertas características. Entonces, el flujo que de teoría debería ser laminar, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas enfermedades o patologías, el flujo se puede volver turbulento, se genera ya todo un desorden. Ya no se mantiene el flujo laminar. ¿Y por qué se puede producir este flujo turbulento? Si, por ejemplo, todos nosotros tratáramos de salir a través de la puerta en forma lenta, todos saldríamos en forma ordenada. Pero si todos tratamos de salir en forma rápida, lógicamente se va a generar un tumulto. Eso mismo pasa con la sangre. Cuando la sangre normalmente avanza a una velocidad, el flujo va a ser laminar. Pero cuando la velocidad se eleva, cuanto más rápido vaya la sangre, se pueden generar turbulencias. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene un corazón que late con mucha fuerza, puede generarse un flujo turbulento. Si más bien la sangre avanza lento, es más difícil que se produzca un flujo turbulento. En el caso de que se produzca una obstrucción, si todos salimos en forma ordenada y la puerta está abierta, no hay problema. Pero si una de las hojas está cerrada, vamos a tener dificultad, e igual va a pasar con la sangre. Cuando hay algo que lo obstruye, se puede generar una turbulencia. Y cada vez que la sangre cambia de dirección, cuando tiene que irse en una dirección, pero tiene que cambiar esa dirección, también se puede producir turbulencias. Entonces son características que hacen que este flujo se vuelva turbulento. ¿Cómo nos damos cuenta que el flujo es turbulento? Para eso, Osborne-Reynolds establece un número, él pone el número de Reynolds. El número de Reynolds es eso, un número que él determina por el cual el flujo laminar se puede mantener, o cuando este número, que es el de 2000, pasa de esta cifra, ya el flujo se vuelve turbulento. Entonces, el número de Reynolds es un número, no tiene unidades. Y en donde lo que trata de decir es, si el número es menor de 2000, el flujo va a ser laminar. Pero si es mayor de 2000, ese flujo se vuelve ya turbulento. Entonces, ese es un número, un parámetro, y que va a tener, nuevamente aparece otra fórmula, este número de Reynolds va a depender primero de la densidad de la sangre, del diámetro del vaso y de la velocidad con que va, e inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Entonces, estas características pueden establecer
si un flujo es laminar o un flujo es turbulento. ¿Eso tiene alguna importancia? Sí, porque cuando el flujo se vuelve turbulento, se pueden escuchar ruidos, se pueden escuchar soplos. Entonces, por ejemplo, una mujer gestante, generalmente la gestante con frecuencia tiende a anemizarse, entra en anemia. ¿Producto de qué? De que parte del hierro que ella tiene se lo tiene que dar al niño. Por eso es que las gestantes tienen que tener un tratamiento, hay que darle un soporte de hierro para que no se anemicen. Porque si se anemizan, entran en anemia y esta anemia hace que la viscosidad de la sangre disminuye. Y si la viscosidad de la sangre, si el denominador disminuye, el número crece. Si el denominador disminuye, el número crece. Y entonces el número puede pasar más de 2000, el flujo se puede hacer turbulento y no es raro que a una gestante se le escuche soplos. Y son soplos por su viscosidad disminuida o, en otras cosas, por la anemia si es que lo tiene. Entonces, son aplicaciones que uno tiene que tener en cuenta de estos principios. Entonces, es muy importante el establecer este número de reinos porque gracias a este número podemos hablar cuando un paciente tiene un flujo normal, laminar, o cuando ya hay soplos que se pueden interpretar que hay un flujo turbulento. Y el otro elemento importante es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que opone un líquido para ser deformado. El líquido tiene ciertas características. Si ustedes ponen una gota de agua, pueden ver unas características, pero que mantiene una forma. Esa forma se puede alterar, pero precisamente los líquidos tienen esta viscosidad que es la resistencia a que el líquido vaya a cambiar de forma. Entonces, cuando se produce o los líquidos están en un movimiento, se está produciendo un movimiento, puede sufrir una serie de deformaciones. El líquido, ¿no?, que cuando se mueve puede alterarse su configuración, pero precisamente hay ciertas características que evitan que este flujo, que este fluido se deforme, y eso es lo que viene a ser la viscosidad, en el caso de nosotros, la viscosidad de la sangre. Y aparece otra fórmula, por eso hemodinamia es muchas fórmulas, pero lo que hay que entender son los conceptos que quiere transmitir. La viscosidad de la sangre, que lo tenemos acá, es la relación entre lo que viene a ser la tensión o fuerza de cizalladura, o sea, uno trata de ver si se puede deformar, versus lo que viene a ser la gradiente de la velocidad. De acuerdo a eso es que uno establece la viscosidad de la sangre. Esto se expresa en pascales por segundo, que es una forma de hacerlo, o pues. La viscosidad de la sangre, en el caso de nosotros, es más o menos de 0.045. Es más o menos lo que nosotros tenemos como un promedio. Y ahí tienen el parámetro que ustedes pueden comparar con lo que vendría a ser la viscosidad del agua. El agua va como 0.01, mientras que la sangre tiene 0.045. Y es que la sangre tiene elementos que van a dar características. Tiene proteínas, tiene albúmina, tiene globulina, que va a alterar o va a mantener una característica totalmente diferente a lo del agua. Pues bien, nuestra viscosidad puede cambiar, sí, la viscosidad de la sangre puede cambiar bajo determinadas circunstancias, porque va a depender de los elementos que están en la sangre, y uno de los elementos más importantes es el hematocrito, o la hemoglobina. Este elemento, si cambia, lógicamente va a variar la característica de la sangre, la viscosidad. Otro elemento que tenemos en la sangre es la proteína. Las proteínas también pueden cambiar y generar cambios en la viscosidad de la sangre. Y finalmente, la resistencia a la deformación del glóbulo rojo. Hay que tener en cuenta que los glóbulos rojos jóvenes son muy fáciles de ser deformados, de cambiar de forma, pero conforme el glóbulo rojo va envejeciendo, su elasticidad, su capacidad de deformación va cambiando y se va volviendo un glóbulo rojo más rígido. ¿Vamos? Entonces, la viscosidad varía.
Y uno de los elementos importantes son nuestros glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito. Entonces vean ustedes cómo el hematocrito va a alterar marcadamente la viscosidad. El hematocrito, la viscosidad, aumenta conforme lo hace el hematocrito. Conforme nuestra hemoglobina, nuestro hematocrito se va incrementando, la viscosidad de la sangre empieza a aumentar, pues porque es un constituyente más dentro de la sangre, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de ver es precisamente cambios que van a suceder en formas frecuentes. Cambios en la hemoglobina, en el hematocrito, tenemos anemia. Cambios en la albúmina o las globulinas, que son las proteínas que nosotros tenemos. O circunstancias, por ejemplo, ponemos ahí el mieloma múltiple, donde las gamma globulinas son las que empiezan a aumentar. Entonces, las proteínas, las gamma globulinas o las globulinas, al aumentar, en el caso, por ejemplo, de esta enfermedad llamada mieloma múltiple, va a hacer que la viscosidad aumente. O en el caso de la albúmina, que es una proteína importante, también puede hacer que la velocidad tenga que incrementarse, o como ya lo mencionamos, en relación a la hemoglobina, al hematocrito. Y entonces, cuanto más viscosa sea la sangre, lógicamente lo que va a suceder es que se va a desplazar más lentamente, la velocidad se va a hacer menor y el fluido también va a disminuir, pues porque como tiene una mayor consistencia, prácticamente va a cambiar su fluidez y precisamente un líquido muy fluido como el agua fácilmente avanza. Pero si se torna espeso, entonces la velocidad va a tender a variar. Entonces ese es un primer elemento. Los componentes de la sangre pueden influir e influyen en la viscosidad de la sangre. Por otro lado tenemos la resistencia vascular, el otro elemento. Ya tenemos la sangre con sus características, con su viscosidad, y esta sangre tiene que moverse en los vasos sanguíneos, pero precisamente los vasos sanguíneos le van a generar una resistencia. Son fuerzas de rozamiento. Hacen de que el líquido que avanza tenga una fricción con las paredes, y eso se opone, precisamente los vasos sanguíneos se van a oponer al libre movimiento. Le genera una fuerza de resistencia. Entonces, como se menciona acá, la resistencia vascular va a generar un rozamiento entre las diversas capas del fluido. Ya saben que en el centro la resistencia es mucho menor del vaso y conforme nos vamos acercando a las paredes, la resistencia empieza a aumentar. Pero por otro lado también hay rozamiento entre cada una de las capas que se están generando del fluido, de la sangre. Si bien hay un rozamiento de la pared del vaso que se transmite, hay otro que hay entre capa y capa, ¿no? Entre lámina y lámina se va generando también una resistencia. Entonces lo que vamos a tener es que van a haber varios elementos de resistencia. El más importante de resistencia es la resistencia vascular periférica. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Entonces, esa resistencia vascular periférica o resistencia vascular sencillamente se representa como R, y esta es la fórmula que hay. Esta fórmula sí hay que tenerla más fresco. ¿Por qué? Porque de aquí salen otros elementos. Ahí nos dice que la resistencia vascular va a depender del delta de la presión entre el flujo sanguíneo, entre el volumen sanguíneo. Entonces, si ustedes ven, la resistencia es el delta de presión entre el flujo sanguíneo o caudal que hemos puesto. De esa fórmula yo puedo despejar la presión. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la resistencia multiplicado por el flujo sanguíneo o gasto cardíaco. De ahí salen estas formas, por eso tienen que tener muy presente. La resistencia vascular es igual al delta de la presión, o sea, a las variaciones de la presión entre el volumen o el flujo sanguíneo. Es una fórmula muy importante.
Entonces vean ustedes que yo lo que estoy haciendo en este caso es poner un parámetro. La presión arterial promedio, 100 milímetros de mercurio. Y si yo tengo un flujo más o menos de 100 mililitros por segundo, yo voy a tener que la resistencia sale 1. Y este 1 representa una unidad de resistencia periférica. Esto viene a ser un parámetro para poder interpretar este valor de resistencia vascular. Y entonces de esa fórmula sale pues lo que viene a ser una unidad de resistencia vascular o de resistencia periférica. Pues bien, esta unidad más o menos está representando ¿qué cosa? 1 milímetro de mercurio, que va a determinar el desplazamiento de 1 mililitro de sangre en una unidad de tiempo, un segundo. Eso es lo que representa una unidad, un URP representa eso, 1 milímetro de mercurio que hace que 1 mililitro se desplace en un segundo. Y normalmente nosotros lo que tenemos es que, por ejemplo, a nivel pulmonar, nuestra resistencia es mucho menor que la resistencia que tenemos en la circulación mayor. Recuerden que nosotros tenemos una circulación menor que va desde el corazón derecho hacia los pulmones. Allí la resistencia es menor que la que sucede a nivel de todo el cuerpo. Si la resistencia vascular periférica de todo el cuerpo es como 1, una unidad de resistencia periférica, la que tenemos a nivel pulmonar es 0.14. Por eso es que el corazón derecho trabaja menos que el corazón izquierdo. El corazón derecho tiene que mandar sangre a los pulmones que están cerca y que tienen una resistencia baja, una resistencia vascular baja. Mientras que el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo, tiene que trabajar con mayor fuerza porque tengo que mandar a todo el cuerpo donde la resistencia es mayor. Y por eso es que el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho. El izquierdo es mucho más grueso que el derecho. La resistencia vascular es un elemento importante. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esta resistencia vascular, la periférica, la que interesa en todo el cuerpo, esa resistencia vascular periférica, ¿quién lo ejerce? Si bien son todos los vasos sanguíneos, fundamentalmente son las arterias de mediano y pequeño calibre, es decir, las arteriolas. Las arterias de mediano y pequeño calibre son las que van a generar la resistencia vascular periférica. Y bueno, ¿cómo es que van a generar esta resistencia? Porque en su estructura, estas arterias o arteriolas, arterias de mediano y pequeño calibre, son estructuras eminentemente musculares. La sangre, cuando trata de salir y avanzar y llegar a los tejidos, la sangre sale con una fuerza, 120 milímetros de mercurio sale la sangre del ventrículo izquierdo, 120. Pero tiene que llegar finalmente al capilar para entregar nutrientes, para irrigar a los tejidos. Y entonces la fuerza que sale del ventrículo izquierdo es 120. ¿Cómo hago de que esa fuerza de 120 llegue al capilar con una fuerza menor? Porque si yo llego con 120 al capilar, el capilar que es muy delgado, el capilar no soporta presiones mayor de 35 milímetros de mercurio. El capilar necesita que la presión dentro de ella sea menor, no soporta 120, estalla. Pero el ventrículo lanza con 120 y al capilar le llega menos de 35. La sangre sale con una velocidad de 40 centímetros por segundo del ventrículo izquierdo, pero si llega con esa velocidad al capilar, pues el capilar pues mide cantidades muy pequeñas y 40 centímetros en un ratito se pasó y no entregó nada a la sangre. Entonces lo que tiene que pasar es que la velocidad de la sangre cuando entra al capilar tiene que ser medio, 1, máximo 2 milímetros por segundo. Sin embargo ha salido con una fuerza y con una velocidad en este caso de 40 centímetros por segundo, pero tiene que llegar al capilar lento, muy lento. Medio, 1 hasta 2 milímetros, ¿sabes?
Entonces, ¿quién le quita esa fuerza a la sangre? Para que finalmente en los capilares se produzca el intercambio gaseoso y nutritivo. El que le quite esa fuerza es la resistencia vascular periférica. Son las arterias de mediano y pequeño calibre que ellos son tubos musculares que le dicen, tú quieres pasar a través de mí, vas a tener que entregar parte de tu energía. La fuerza entra con 120 y va avanzando a través de estas arterias de mediano y pequeño calibre, a través de estas arteriolas, y tengo que entregar parte de mi energía a la pared. Y de 120 bajo a 80, bajo a 60, bajo a 40, ¿para qué? Para que cuando llegue al capilar esté por debajo de 35 milímetros y no lo dañe. La velocidad que salía de 40 centímetros empieza a bajar a 20, a 10, a 5 y tengo que llegar finalmente al capilar con 1 milímetro por segundo. Entonces, la resistencia vascular lo van a ejercer las arteriolas y un elemento importante por el cual se resta, se le quita fuerza, es por la estructura. Las arteriolas, las arterias de mediano y pequeño calibre, son eminentemente musculares. Son tubos musculares en donde yo tengo que entregar la energía. Por otro lado, hay elementos que van a hacer que el vaso se cierre o que el vaso se abra. Si el vaso se cierra, hay mayor dificultad al pasaje de sangre. Si el vaso se abre, todo lo opuesto. ¿Y eso quién determina? Bueno, el sistema nervioso vegetativo. El sistema simpático, el parasimpático, sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2 o el óxido nítrico, que es vasodilatador, ellos van a hacer que los vasos se abran y se cierren. Si el vaso se abre, menos resistencia. Si el vaso se cierra, más resistencia. Entonces, lo que les van a frenar, lo que le van a quitar esa fuerza a la sangre, son primero la estructura arterial y número 2, los mecanismos que van a regular el tono o el calibre del vaso. Esos son los dos elementos que van frenando, le van quitando la fuerza. Si bien eso va a suceder a nivel de las arterias de mediano y pequeño calibre, a nivel de los capilares cambia. En los capilares los trayectos son muy cortos, menos de 5 milímetros. Y el flujo de sangre, la sangre ya no va a avanzar como si fueran láminas. Ya no avanza porque el capilar pues es una estructura muy delgada, la velocidad es muy lenta y prácticamente la sangre para que pueda avanzar, por ejemplo, el diámetro de algunos capilares es más o menos 5 micrómetros, 5 micras. ¿Estamos? 5. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? ¿Saben o no? ¿Han hecho histología? ¿No han hecho histología? Vale. El glóbulo rojo más o menos mide 7 micras y el capilar mide 5. Entonces, ¿qué tiene que hacer el glóbulo rojo? Tiene que ingresar a través de un vaso, pero no lo puede hacer rápido, tiene que hacerlo lento, tiene que deformarse para poder avanzar a través del capilar. Y entonces lo que vamos a tener es que precisamente la sangre ya no avanza en forma de láminas, el flujo vuelve a cambiar. Acá la sangre, los glóbulos rojos avanzan uno tras otro. Entonces la característica a nivel capilar es muy distinto a lo que va a suceder a nivel de los vasos, en donde la resistencia vascular es un elemento importante. Entonces, las resistencias son elementos que se oponen a que la sangre pueda ir avanzando. Y entonces yo puedo tener resistencias que pueden ir bajo dos formas. Uno es la resistencia en serie. Acá yo voy a tener una resistencia a que esté avanzando la sangre. Acá yo voy a tener una segunda resistencia y al final voy a tener una tercera resistencia. Voy a tener 3 elementos que van a generar resistencia. Pues bien, ¿cuál va a ser la resistencia total que tiene que soportar este flujo sanguíneo? Pues será la suma de esta resistencia más esta segunda y más esta tercera. Cuando las resistencias están, como se muestra ahí, en serie, la resistencia total es la suma de cada una de ellas, la suma de la primera, la segunda y la tercera. Muy diferente cuando ponemos resistencia en paralelo. Esto se ha utilizado en la parte de electricidad. Bueno, esto se aplica, por eso digo, muchos de
Principios físicos se tienen que aplicar en el cuerpo humano. Entonces, esto se aplica a nivel del sistema circulatorio y yo voy a tener en este primer segmento de esta arteria una resistencia. Voy a tener una segunda resistencia, que voy a tener una tercera resistencia. Pero están puestos en forma paralela, no en serie. ¿Eso qué determina? Acá se aplica otra fórmula. La inversa de la resistencia total, es la suma de la inversa de cada resistencia, porque están en forma paralela. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la resistencia, por decir 1, 2 y 3, son iguales, vean ustedes lo que sucede. La resistencia total va a ser 1, 2, 3 en el numerador, y como las tres resistencias son iguales, va a ir en el denominador, ¿no? Una resistencia. ¿Qué trata de decir? Si yo despejo de esta fórmula la resistencia total, vean ustedes, la resistencia total, ¿a qué equivale? A cualquiera de ellas dividido en 3. A cualquiera de ellas dividido en 3. Muy diferente a cuando hablamos de un sistema en que la resistencia está en serie. Acá si yo le agrego una resistencia más, la resistencia total sube. Cuando yo estoy en paralelo, si yo le agrego una resistencia más bien la resistencia disminuye. Esa es la diferencia. Y nuestro organismo combina resistencias en serie y resistencias en paralelo. Resistencia en serie, el sistema circulatorio, arteria, capilar, venas, todo es en serie. Todo es en serie. Sin embargo, cuando hablamos de los órganos, el hígado, el pulmón, el corazón, son estructuras que están organizadas en paralelo. En paralelo. Entonces, muy diferente la resistencia, porque el organismo combina las dos resistencias, en serie y en paralelo. Si yo agrego un órgano más acá, si yo agrego un órgano más en paralelo, la resistencia cae. Si yo agrego un órgano más a este sistema en paralelo, la resistencia cae. ¿Estamos? Pues bien, entonces eso es en relación a la resistencia. Agregar una resistencia en serie aumenta la resistencia del sistema en serie. Pero si nosotros aumentamos una resistencia en paralelo, la resistencia total disminuye. Eso es muy importante y eso es parte del organismo. Entonces ya hemos visto el flujo sanguíneo, hemos visto la resistencia y tenemos que ver que la sangre se mueve en relación a la gradiente de presión. Y yo ya les había mencionado de que en alguna de las fórmulas veíamos resistencia es igual al delta de presión entre el flujo sanguíneo. Pues bien, de ahí sale pues esta fórmula. ¿La presión qué cosa es? Pues lo que viene a ser es sencillamente la relación que yo voy a tener entre la fuerza y la superficie. La sangre cuando la sangre avanza, genera una fuerza sobre las arterias. Eso es lo que se llama presión arterial. La sangre cuando avanza con una fuerza que ejerce sobre la pared arterial. Y esa es la presión que nosotros tenemos y que la representamos en milímetros de mercurio. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale con una presión de 120,70. Pero conforme vamos avanzando, acá en verde, conforme vamos avanzando a través de los vasos sanguíneos, finalmente los vasos le generan resistencia, la presión tiende a disminuir y cuando finalmente tiene que entrar a un capilar, lo debe hacer con una presión menor de 35 milímetros de mercurio, porque si no, el capilar estalla, se revienta o se daña. Entonces, la presión arterial tiene dos momentos. Cuando el corazón bombea, que es la presión sistólica o máxima, que debe ser alrededor de 120 milímetros de mercurio, y la presión diastólica, que ahí debe ser alrededor de 70 milímetros de mercurio. Pues bien, entonces ya tenemos las tres variables, lo que es la presión, lo que
que viene a ser la sangre y lo que viene a ser la resistencia periférica. Para que esta sangre pueda circular en el organismo, lo que nosotros necesitamos es una gradiente, un delta de P, una diferencia de presiones. Entonces, vean ustedes, cuando yo tengo acá un flujo que va ingresando con una presión de 100 milímetros de mercurio y me voy yendo hacia este extremo, en donde la presión es de 75, la sangre se mueve ¿de qué manera? 100 contra 75, o sea, entro con 100 y termino con 75. ¿La gradiente cuánto es? 25 milímetros de mercurio. Eso va a determinar que haya un fluido en relación a esa gradiente de presión. Pero vean ustedes que en este otro extremo yo tengo 40 milímetros de mercurio, no tengo 100, tengo solamente 40. Y en este otro extremo tengo 15. La gradiente es la misma, sí, y por lo tanto la sangre, el flujo va a ser igual. Porque lo que interesa es la gradiente. No interesa el número, sino la diferencia de presión. La diferencia de presiones va a hacer que precisamente los fluidos se puedan desplazar. Y bueno, tenemos esta ley de Ohm, que esto tiene que ver con electricidad, con voltajes. Sin embargo, esto también se aplica, pues, precisamente en el cuerpo humano. Y de aquí es lo que sale, lo que mencionábamos. La presión es igual al gasto cardíaco, la cantidad de sangre, por resistencia valvular periférica. Entonces, ven ustedes que en relación a esta ley de Ohm, uno puede interpretar, uno puede despejar cualquiera de esas tres variables. Presión es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué dice la ley de Darcy? La ley de Darcy lo que dice es que el flujo va a ser directamente proporcional a la gradiente de presión entre la resistencia periférica, ¿no? Es lo mismo que hemos visto, Hemos dicho que la presión es igual ¿a qué? Al gasto cardíaco o flujo multiplicado por la resistencia periférica. Darcy lo presenta de esta manera: el flujo es directamente proporcional al delta de P entre la resistencia. Es lo mismo, pero bueno, ese es el aporte que hace Darcy. Pues bien, ¿qué sucede si yo empiezo a manejar las variables? Si yo disminuyo el delta de P, pues lógicamente el flujo sanguíneo va a disminuir, ¿no? Esa es una primera posibilidad. Y si yo aumento la resistencia periférica, ¿qué es lo que va a suceder? Es nada más entender la fórmula y qué puede pasar cuando alguna de esas variables tiende a cambiarse. Y eso hace que lógicamente el gasto cardíaco varíe. Si yo le cierro los vasos, si yo le aumento la resistencia periférica, yo cierro los vasos, la cantidad de sangre va a disminuir, pues. ¿Por qué? Porque le estoy aumentando el denominador. Eso hace que el gasto cardíaco disminuya. Es una cuestión de la fórmula, no es tan complicado entender esto. Entonces, de acuerdo a la ley de Darcy, es lo que nosotros tenemos ahí. El flujo está en relación a la gradiente de presión entre la resistencia. Pues bien, entonces, si yo quisiera utilizar la fórmula de donde se obtiene la resistencia vascular, vamos a tener que la resistencia vascular va a tener esta expresión, en donde lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos dicho que el gasto cardíaco es el delta de P entre la resistencia periférica. Pero la fórmula de la resistencia periférica es la que ustedes ven en la parte superior. Y eso es lo que lo voy a poner ahora como denominador. Esa resistencia que ustedes tienen en la parte superior en blanco como fórmula, lo voy a poner de esta manera. El flujo sanguíneo va a ser igual al delta de P, acá está el delta de P, multiplicado por pi radio a la cuarta. Pi radio a la cuarta es el denominador. Es el denominador que ahora pasa al numerador. Entre 8 veces mu por la longitud del vaso. Entonces, esta fórmula del gasto cardíaco
Es lo que dio Poisson. Poisson da esta fórmula donde dice el gasto cardíaco va a ser directamente proporcional a una constante que viene a ser pi por el delta de P por radio a la cuarta, entre 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud. Entonces vean ustedes que el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, de acuerdo a la ley de Poisson, es esta la fórmula que ustedes ven cómo es que se ha obtenido. Cualquiera de estas variables, bueno, pi es una constante, eso no va a cambiar, 8 también es una constante, eso no cambia. Nosotros tenemos delta de P, radio a la cuarta, la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. Cualquiera de esas 4 puede variar y va a variar el flujo sanguíneo. Pero la única variable que genera una magnitud importante en el cambio del flujo sanguíneo es el radio del vaso. ¿Por qué? Porque el radio del vaso tiene potencia 4. Cualquiera de estos 3 elementos, el delta de P, el mu o la longitud del vaso, cualquiera de ellos va a modificar al gasto, sí, eso es verdad. Pero ¿quién lo modifica más? El radio. ¿Y por qué? Porque tiene potencia 4. Entonces vean ustedes que la ley de Poisson, que nos dice que el flujo va a ser directamente proporcional al delta de P por radio a la cuarta entre viscosidad de la sangre y longitud del vaso, yo ya estoy quitando pi, que es una constante, y 8, pues prácticamente esta fórmula lo que trata de decir es que el flujo sanguíneo fundamentalmente o principalmente va a variar de acuerdo al radio del vaso. ¿Por qué? Porque lleva potencia a la cuarta. Pequeñas variaciones del radio, pequeñas variaciones de radio pueden generar pequeñas variaciones del radio del vaso, puede variar mucho el flujo sanguíneo. Y es que definitivamente, si yo cambio ligeramente el radio, como lleva potencia a la cuarta, esto marcadamente va a influir sobre el flujo de sangre. Entonces vean ustedes que si yo tengo acá el diámetro del vaso o el radio, pues no, recuerden que 2 veces el radio es el diámetro, yo lo que digo, el flujo va a depender de radio a la cuarta. Recuerden que la resistencia vascular, que es lo que lleva ahí esa fórmula, así, el radio está como denominador, no está como numerador, está como denominador. Cualquier cosa que haga crecer al denominador, la resistencia vascular va a tener un cambio marcado. Pequeñas variaciones del radio del vaso va a influir no solamente en el gasto cardíaco, va a influir mucho en la resistencia. La resistencia, si yo quiero simplificar la fórmula de la resistencia, yo puedo decir que la resistencia es 1 sobre radio a la cuarta. ¿Qué pasa si el vaso sanguíneo disminuye a la mitad? ¿Qué es lo que sucede? Si el vaso se cierra a la mitad, miren lo que va a suceder. Vamos a tener en el numerador, nuevamente, acá está el 1, acá está el 1, pero en el denominador, ahora resulta que yo el radio lo estoy cerrando, lo estoy reduciendo a la mitad. A la mitad. ¿Con qué potencia? A la cuarta. 1 a la cuarta sigue siendo 1. 2 a la cuarta es 16. Pero recuerden que este valor pasa a ser numerador. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando el vaso sanguíneo ligeramente se cierra, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia aumenta. Si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia sube 16 veces. Pequeñas variaciones en el radio influyen sobre el gasto cardíaco, pero también influyen sobre la resistencia vascular. La resistencia vascular está muy relacionado al radio, pero recuerden que es inverso. El flujo sanguíneo, Q, está relacionado directamente con el radio de la cuarta, directamente, pero la resistencia es lo opuesto. Si el vaso se cierra, la resistencia sube marcadamente. Si el vaso se abre, la resistencia cae marcadamente. Entonces, eso es bien importante.
la resistencia vascular. Si el vaso se cierra, la resistencia sube. Presión arterial, ¿qué cosa es? Gasto cardíaco por resistencia. Si el vaso se cierra ligeramente, la presión arterial va a subir mucho. Y cuando el vaso se abre, la presión arterial va a disminuir. Estas fórmulas precisamente se aplican de la hemodinamia para poder entender precisamente los conceptos en relación a los flujos, a las resistencias. Entonces vean ustedes, si el radio aumenta, si el vaso se abre, lo que va a pasar es que la resistencia cae, el flujo aumenta. Si el vaso se cierra, la resistencia sube y lógicamente el flujo sanguíneo es menor. No, nada más estamos hablando en relación a este parámetro RR a la cuarta. Eso es importante. Muy bien, entonces la sangre se va a poder mover, se va a poder desplazar y va a generarse un concepto que es la conductancia sanguínea. ¿Cuánta cantidad de sangre yo voy a poder movilizar? Entonces, la conductancia sanguínea es la cantidad de sangre que pasa en un determinado tiempo, producto de una gradiente de presión, porque recuerden que la única manera para que la sangre se mueva es que existe una gradiente de presión. Entonces, la conductancia más bien es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de llevar sangre. En cambio, la resistencia es la fuerza que evita que la sangre pueda circular. En otras palabras, la conductancia es la inversa a la resistencia. La resistencia se opone a que la sangre avance. La conductancia más bien es la capacidad que tiene el vaso de permitir que la sangre avance. Entonces son dos conceptos totalmente opuestos. Cuanto más resistencia hay, la conductancia es menor. Y al revés. Eso es lo que trata de decir. La conductancia es el volumen de sangre que yo voy a permitir que avance en una unidad de tiempo producto de una gradiente de presión. Es lo opuesto a la resistencia. La resistencia se opone a que la sangre avance. La conductancia más bien hace lo opuesto. Entonces, por eso es que ustedes tienen allí ejemplos de lo que va a suceder en relación a la conductancia sanguínea. Pues bien, yo voy a conducir sangre, yo voy a movilizar sangre a través de mis vasos sanguíneos. Y mis vasos sanguíneos tienen que distenderse, tienen que tener cierta complacencia para que la sangre se desplace a través de sus estructuras. A eso se llama distensibilidad de los vasos. Los vasos tienen que tener cierta distensibilidad. Yo necesito movilizar, conducir un volumen de sangre a través de un segmento de arteria. Entonces yo necesito de que ese segmento de arteria tenga ciertas características de distensibilidad. Cuanto más se distienda, lógicamente yo voy a conducir más sangre. Cuanto más se distiende, cuanto más las paredes sean distensibles, más rápido yo voy a poder movilizar la sangre. Entonces lo que va a hacer la distensibilidad es la capacidad que tiene para que la sangre se pueda acomodar y pueda avanzar a través de ellas. ¿Qué vasos son más distensibles? Las arterias no, porque son más rígidas. En cambio, las venas son muy distensibles. Prácticamente hay un marcado volumen reservado en las venas. Por eso es que decimos que las venas son 8 veces más distensibles que una arteria. La arteria es más rígida, la vena es más distensible, tiene mayor capacidad, mayor conductancia. Entonces, dependiendo de esta distensibilidad, yo voy a tener cierta capacitancia. A mayor distensibilidad, voy a tener mayor capacitancia. Entonces, las venas son más complacientes, tienen mayor distensibilidad que una arteria que se torna más rígida. Entonces, lo que viene a ser la capacitancia es el cambio que se va a producir en el volumen como consecuencia de la presión. Viene a ser un delta que nosotros vamos a tener a este nivel. Entonces, los vasos sanguíneos, la capacitancia va a ser mayor en el sistema venoso que en el lado arterial, y eso está dado por sus características que tiene la misma estructura del vaso. Y lógicamente, si yo tengo un vaso muy distensible,
pero con poco volumen, su capacitancia es pequeña. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy distensible, pero la cantidad de volumen que voy a mover es poca. Diferente a lo que sucedería que si yo tengo un vaso poco distensible, pero tengo un gran volumen. La capacitancia que yo voy a tener en el vaso va a ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor volumen que estoy desplazando en un vaso que es poco distensible. Entonces, esto va a determinar qué cosa, esta distensibilidad, esta capacitancia, va a permitir que la sangre se mueva a una determinada velocidad. A una determinada velocidad. Ojo que el flujo sanguíneo no es igual a la velocidad de la sangre. El flujo sanguíneo es un volumen. Ese volumen lo que tiene que hacer es expresarse en una unidad de tiempo, en velocidad. Yo tengo el volumen sanguíneo, sí, el flujo sanguíneo es 5 litros de sangre, pero tengo que tener una velocidad. Y no es lo mismo flujo sanguíneo que velocidad. Son dos conceptos diferentes. La velocidad depende del flujo sobre el área de superficie. ¿Estamos? La velocidad va a ser el flujo de sangre entre el área de superficie. Entonces vamos a tener nosotros las arterias que tienen una superficie, los capilares que tienen otra superficie, las venas que tienen otra superficie. Pero vean ustedes que el área de la aorta más o menos es 2 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área de todos los capilares? 2.500 centímetros cuadrados. Entonces vean ustedes que cuando yo tengo un flujo de sangre como 1 y lo voy a dividir, para simplificarlo, entre 2, 1 entre 2 pues me sale 0,5. Pero si yo lo voy a dividir este 1 entre 2.500, me va a salir que la velocidad va a ser 0.000, ¿no? Y entonces vean ustedes que la velocidad en la aorta puede ser de 40 centímetros por segundo, mientras que en los capilares la velocidad de la sangre tiene que ser de medio, 1 hasta 2 milímetros por segundo. ¿De dónde sale eso? Pues precisamente de la fórmula. La velocidad es el flujo, pero dividido en área de superficie. No confundan flujo sanguíneo. ¿Cuánto tenemos de flujo sanguíneo? 5 litros. ¿Es lo mismo que la velocidad de la sangre? No, porque tiene que calcularse en relación al área de superficie. Eso es necesario entender. ¿Por qué? Porque la velocidad de la sangre va a variar en el organismo, dependiendo precisamente del área transversal. El flujo va a ser más o menos parecido. Lo que va a ir cambiando es la superficie. La superficie de las arterias es menor que la superficie de los capilares. Entonces vean ustedes, si la velocidad de la sangre a nivel de un segmento de arteria tiene ciertas características, el parámetro importante viene a ser el área de superficie, comparado con lo que vendría a ser a nivel de los capilares. Porque los capilares, el área es demasiado grande, es muy amplio, y entonces cuando se hace la división, se corre. 2.5 centímetros cuadrados como promedio, mientras que a nivel de capilares, todos los capilares suman una superficie de 2.500 centímetros cuadrados. Entonces vean ustedes cómo va a variar en relación al área. La velocidad de la sangre en la aorta es alta y cómo va cayendo a nivel de los capilares. Y se va recuperando nuevamente a nivel venoso. ¿Por qué se produce esa variación? Por el área transversal. El área transversal se va incrementando a nivel de las arterias, a nivel de los capilares y a nivel del sistema venoso. Entonces vean ustedes cómo la velocidad de la sangre va a cambiar. La velocidad va a ser flujo entre el área. El flujo más o menos es constante. Lo que va a cambiar es precisamente el área. Arterias, capilares y sistemas venosos. Entonces vean ustedes, en este ejemplo yo voy a tener una velocidad de 5 centímetros cúbicos por segundo dividido entre 5 centímetros cuadrados, que es la superficie. ¿Eso que me va a dar? Que la velocidad de la sangre es 1 centímetro por segundo. Pero si yo me coloco en el lado más pequeño,
vean ustedes lo que sucede. A este nivel, yo voy a tener la misma velocidad, perdón, el mismo flujo, porque recuerden que el flujo no va a cambiar. Ya les dije que el flujo sanguíneo más o menos se va a mantener constante. El flujo, el numerador, 5 centímetros cúbicos por segundo, no va a cambiar. Pero miren cómo es lo que está cambiando, el área. Ahora resulta que es solamente 1 centímetro cuadrado, el área. Entonces vean ustedes cómo la velocidad sube 5 veces. Cómo la velocidad sube 5 veces. Entonces el líquido se mueve lentamente en donde los vasos son grandes. Y más bien, el líquido se mueve más rápido cuando tenemos vasos de menor cantidad. Como los capilares, yo sumo todos los capilares, tengo un área muy grande, ahí la velocidad va a ser muy lenta, muy diferente cuando yo estoy hablando de la aorta o de la pulmonar, en donde la velocidad va a ser mayor. Y finalmente, este principio, el principio de la continuidad, acá está, la continuidad que va a dar finalmente este concepto de Laplace. Vamos a volver a esto, ¿no? Entonces, este principio de continuidad finalmente se integra con lo que dijo Laplace. ¿Qué dice el principio de continuidad? El principio de continuidad dice que si yo tengo a este nivel, un fluido, un flujo, ese mismo flujo que está acá, en 1, en este otro punto 2, el flujo va a ser el mismo, no puede haber variación porque el volumen de sangre es el mismo, lo que va a variar son otros elementos. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que en este caso yo voy a tener a este nivel la velocidad, el flujo y el área. Si yo despejo de esto yo voy a despejar, voy a tener que Q va a ser igual a la velocidad por área. Pues bien, en este punto y en este punto, Q1 va a ser igual a Q2. Ese es el principio de continuidad. El volumen que tengo en un lado va a ser igual en el otro lado. Es lo mismo, no va a cambiar. Los otros elementos, las otras variables van a modificarse. Eso sí es verdad. Entonces tengo punto 1 igual al punto 2. ¿Qué cosa es el punto 1? B1 por A1. Eso debe ser igual a B2 por A2. O sea, las variaciones se han producido. Entonces, eso es lo que trata de decir la continuidad. Expresa lo que en física es la continuidad de la masa. Una masa en un sitio tiene que ser igual a la misma masa en el otro lado. Solamente que acá estamos manejando fluidos. Por eso les digo, lo que se aprende en física se ha tenido que adaptar al organismo. Entonces, lo que vamos a tener es que precisamente en este punto 1 o en este punto 2, el producto del área por la velocidad siempre va a ser una constante. Va a ser una constante. Entonces, un elemento importante ahí es precisamente el área de superficie. Muy diferente el área de los capilares que el de una arteria. Entonces, esto es un esquema que ustedes vean. El área de esta arteria es 1 centímetro cuadrado, este es mucho más grande, 10 centímetros cuadrados, y acá todavía es mucho más grande, 100 centímetros cuadrados. El flujo va a ser el mismo porque es la teoría de la masa. La masa se está moviendo en los 3 sitios. El flujo se está moviendo en forma constante en los 3 sitios. ¿Eso qué va a determinar? Que lo que varía es la velocidad. Es la velocidad. El principio es el mismo. Entonces, esa es la continuidad. El volumen sanguíneo, entre comillas, la masa de sangre en un sitio tiene que ser igual a la masa en el otro lado. ¿Qué es lo que puede variar? El área, pero el área es una constante. Los vasos sanguíneos, la aorta, las arterias miden un tamaño, los capilares miden otro tamaño, y hemos dicho 2500. Y entonces, ¿cuál es el elemento que va a variar? La velocidad. La velocidad va a cambiar. Y finalmente, esto trae el concepto que dio después la ley de Laplace. La ley de Laplace lo que dice es que cuando sale la sangre, cuando sale del ventrículo, la tensión que se va a generar producto de la salida de la sangre va a ser igual al delta de P por el radio entre el grosor del vaso. Eso es más o menos lo que dice. El delta de P por el radio entre el grosor del vaso. Eso es la ley de Laplace, que va a determinar ¿qué cosa? La salida de sangre del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo.
La ley de Laplace es lo opuesto a la ley de Frank-Starling. Frank-Starling dice, la sangre entra al ventrículo y genera un efecto. Acá es, la sangre sale del ventrículo y genera un efecto. Son las dos leyes, pero desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de la llegada de sangre al ventrículo, ley de Frank-Starling, y acá tenemos la otra ley que complementa, pero que habla del opuesto, la salida de la sangre del ventrículo, que va a depender, la tensión que sufre el ventrículo, va a depender del delta de la presión, delta de P, multiplicado por el radio de la cavidad entre el grosor de las paredes del vaso. Eso es lo que trata de decir la ley de Laplace. Pues bien, entonces, esta es la ley de Laplace y finalmente la última ecuación es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli lo que dice, y es quizás uno de los conceptos más importantes en lo que viene a ser la parte de hemodinámica. ¿Y qué es lo que dice? Si se reduce el área transversal de un vaso para que aumente la velocidad del fluido que pasa a través de ella, se reducirá la presión arterial. Esto es más o menos la consecuencia de lo que hemos estado viendo en relación a presión, a velocidad y a área. Bernoulli da esta ecuación que se aplica a los fluidos. Muy bien, de esa manera hemos visto, como le digo, son varios conceptos en relación a fórmulas, lamentablemente muchas de ellas tienen utilidad en la práctica médica y que más o menos tenemos que tener en cuenta. Muy bien, terminamos el día de la clase y más bien el día miércoles seguimos ya con la parte de sistema circulatorio.